Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a... alcalde, don Tomás Cristian. ¿Pueden, por favor, apagar los micrófonos? Bien. Vamos a dar inicio a nuestro ciclo de conversatorios dentro del marco del Diplomado en Derecho Procesal Penal, y en esta oportunidad nos acompaña el profesor Carlos Kinsemiller. Bueno, como Centro de Estudios de Derecho Penal y dentro del marco del Diplomado es un honor poder contar con el profesor Carlos Kinsemiller, que es, como todos sabemos, un académico de muy prestigiosa trayectoria. Podríamos decir que es uno de nuestros grandes maestros del derecho penal. Por eso me siento yo personalmente un particular orgullo de poder tenerlo acá y que haya aceptado nuestra invitación. Es autor de numerosas obras en diversas materias de derecho penal, también ha escrito en el ámbito del derecho procesal, lo cual da cuenta de sus vastos conocimientos en nuestra disciplina. Actualmente es ministro de la Corte Suprema, también es presidente del Instituto de Ciencias Penales y, bueno, también académico, ha sido académico de la Universidad de Chile y de otras universidades. En esta oportunidad, entonces, el profesor Kinsemiller va a tratar lo que es el sistema recursivo en materia penal. Profesor Kinsemiller. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradezco muy sinceramente la excesivamente generosa presentación, ¿no?, que ha hecho de mi persona Raúl Carnevali, a quien conozco de sus épocas de estudiante sin duda de excelencia, ¿no?, y que ha hecho una carrera tan brillante como la que todos le conocemos. Para mí, obviamente, por el mismo motivo y por el prestigio de este centro de estudios de la Universidad de Talca, constituye un honor, sin duda, el poder colaborar con estas actividades académicas que se realizan en este centro y con las cuales en el pasado también alguna vez tuve igual honor de participar. Bien. En cuanto concierne al tema de recursos en materia penal, la segunda sala de la Corte Suprema, ¿no?, que es la que yo integro, en lo que pueda interesar como más relevante para esta reunión, conoce de los siguientes recursos. En primer lugar, de las casaciones de forma y fondo interpuestas conforme al Código de Procedimiento Penal de 1906, y como es público y notorio, las que actualmente quedan por conocer y resolver son mayoritariamente o casi absolutamente las interpuestas en procesos por delitos de lesa humanidad que tramitan ministros en visita. En la Corte Suprema están para verse 124 de estos recursos de casación, según datos del mes de octubre recién pasado, cifra que comprende también recursos de naturaleza civil, es decir, demandas de indemnización de perjuicios deducidas en contra del Estado chileno, ¿no?, por estos crímenes ya mencionados. Los que están en tabla han sido desde el comienzo de la pandemia sistemáticamente suspendidos por los abogados de las partes, ejerciendo el derecho que les confieren las normas excepcionales que se dictaron, ¿no?, sobre suspensión de la vista de las causas a raíz de la pandemia. En la primera instancia se están tramitando actualmente 1.470 causas de esta materia en el país, lo que permite avisorar, ¿no es cierto?, que quedan un muy largo tiempo por delante de conocimiento y fallo de estas causas, a menos que se llegara a alguna solución ajena a lo jurisdiccional. En segundo lugar, los recursos de amparo, con un amplio y muy heterogéneo fundamento fáctico y jurídico,
obrando la Corte Suprema como tribunal de segunda instancia por vía de apelación. Y en tercer lugar, de los recursos de nulidad. Muy probablemente los fallos sobre recursos de nulidad, por tratarse de sentencias que ponen término a un juicio contradictorio con previa discusión de derecho penal sustantivo y adjetivo, sean los de mayor interés. Es muy probable que así sea. Pero, sin perjuicio de ello, dada la intensa utilización que se ha venido dando al amparo constitucional y a los muy diversos fines que los recurrentes le procuran reconocer a este recurso, haciendo gala muchas veces de una gran inventiva y que sobrepasa notoriamente los presupuestos fijados por el artículo 21 de la Carta Fundamental, creo que resulta conveniente mencionar este tópico que origina diariamente debates de mayor o menor intensidad en estrados y consumen gran parte del tiempo del tribunal. En estas últimas semanas, en promedio diario, la segunda sala ha estado conociendo entre 50 y 60 recursos de amparo diarios, lo que, como ustedes advertirán, consume casi la totalidad del tiempo de funcionamiento de la sala. Creo que la discusión dogmática sobre si se trata de una acción o de un recurso procesal la podríamos dar no superada, pero dejar de lado, o yo por lo menos la dejo de lado, no porque carezca de trascendencia, sino por corresponder a los especialistas en derecho procesal, calidad que no poseo, y además porque la reglamentación legal del amparo y la tramitación dada al mismo son propias de las medidas de impugnación de las sentencias judiciales, esto es, de los recursos. Se interpone ante una Corte de Apelaciones como tribunal de primera instancia y el fallo respectivo es apelable ante la Corte Suprema, de manera que se garantiza la doble instancia, se cumple la garantía de la doble conformidad, ¿no?, como la denomina nuestro recordado colega Julio Mayer, ¿no?, gran procesalista argentino recientemente fallecido. Es decir, está garantizado el derecho del justiciable frente a una resolución judicial. El profesor Carlos del Río Ferretti, connotado procesalista, define el derecho al recurso como el reconocimiento a las partes e intervinientes de la titularidad de la facultad o poder para impugnar las sentencias de fondo y las resoluciones equivalentes que le agravian a través de un recurso que permita la revisión del enjuiciamiento de primer grado y asegure su conocimiento adecuado o correspondiente a su objeto. El conocimiento y decisión del recurso son manifestaciones de la tutela jurisdiccional. A nuestro juicio, la tutela jurisdiccional que están llamadas a ejercer la Corte de Apelaciones y en su caso la Corte Suprema cuando hay recurso de apelación, solo puede ponerse en movimiento en la medida que se den los presupuestos taxativos establecidos en el artículo 21 de la Carta Fundamental. Ello porque estimamos que el objeto de la tutela se haya clara y precisamente delimitado. En todo caso, la cuestión terminológica pasa a segundo plano, como lo demuestra el mismo profesor del Río, que al referirse al recurso de nulidad, que yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que el recurso de nulidad es un recurso procesal. Sin embargo, él expresa que no es tal, que no es un medio de gravamen, sino más bien lo que se suele denominar una acción de impugnación, criterio que atribuye al jurista italiano Calamandrei. De manera que los conceptos acción y recurso procesal como que no
admiten una cierta elasticidad y un cierto intercambio. Todos sabemos que de acuerdo al artículo 21 de la Carta, la acción que se otorga a toda persona tiene como fundamento una privación de la libertad ambulatoria en contravención a la Constitución o a las leyes, o una amenaza ilegal a la libertad o seguridad individual. Debe tratarse, como lo ha dicho la Corte Suprema, obrando como tribunal de segunda instancia, de un acto o resolución contrario a derecho, esto es antijurídico. Es importante señalar, a mi juicio, que el artículo 21 no habla de actos arbitrarios, habla solo de actos ilegales, pero en la praxis es muy frecuente la invocación de procedimientos o acciones arbitrarias, por ejemplo, por parte de la administración carcelaria, respecto de un condenado que cumple una condena. Hemos conocido recursos de amparo, recursos que el exministro de la segunda sala de la Corte Suprema, don Lamberto Cisterna, caracterizaba como un grito en favor de la libertad. Hemos conocido amparos que en muchos casos suenan muy alejados de este grito en favor de la libertad, al menos en ciertos casos. Recurso de amparo por el derecho a visitar a un pariente enfermo que está en la casa de otros que no lo dejan ver. Recurso de amparo por la excesiva demora en regularizar la situación migratoria de un extranjero. Recurso de amparo por el no otorgamiento de atención médica a un condenado que cumple pena privativa de libertad en un establecimiento carcelario. Amparo por traslados de un establecimiento carcelario a otro, sea traslados impuestos por la Gendarmería o traslados pedidos por un reo y que no le ha sido otorgado. Amparo por el rechazo de la solicitud a declarar prescrita la acción penal o la pena. Amparo por no postulación de un interno a la libertad condicional. Amparo para obtener que se recalifique por la autoridad carcelaria el tiempo de cumplimiento de la pena de un determinado interno. Amparo por el rechazo a la unificación de penas privativas de libertad y lo que podría calificarse como el desideratum, ¿no? Como ya lo máximo, amparo frente a un desalojo de una propiedad ordenado por un tribunal civil en procedimiento de remate de un inmueble. Ustedes ven entonces que no, el ámbito ahí en que se utiliza el recurso es muy amplio, ¿no? Y muy variado. En muchos casos el recurso ha sido declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema lo ha confirmado. En otros casos, la sentencia de mayoría, que es reiterada hasta ahora, es que el asunto planteado está fuera de los presupuestos del artículo 21 tantas veces citado, por no darse la lesión o peligro para la libertad o seguridad individual. Ahora, como somos un tribunal colegiado, no siempre tenemos decisiones unánimes. No, hay votos de algunos ministros que entienden procedente el recurso de amparo, aunque no se trate de privación o amenaza ilegales a la libertad ambulatoria o a la seguridad individual, acogiendo implícitamente el argumento de los defensores o de algunos defensores que sostienen que no tienen ninguna otra vía para reclamar. Entonces, como no tienen otra vía para reclamar, no acuden al recurso de amparo, invocando las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto consagra el derecho a un medio de impugnación expedito, de rápida tramitación para casos urgentes. Ahora,
el voto de mayoría no discute este derecho de ninguna manera, sino que en el caso del amparo criollo, del amparo nuestro, su utilización estimamos que debe ajustarse al artículo 21, cuyos límites son infranqueables. No se trata entonces de utilizarlo frente a cualquier abuso. No parece que puedan incorporarse como eventuales intereses protegidos por la cautela constitucional otros, como por ejemplo la salud individual, que tiene su propio recurso, ¿no? Que es el de protección, ¿no? El derecho a obtener visa, el derecho a una mejor nota de comportamiento para optar a la libertad condicional, el derecho a trasladarse de una cárcel a otra, el derecho a que se le declare prescrita la pena. Ahora bien, con respecto a la inadmisibilidad del amparo, declarada en numerosos casos, cuando el arbitrio plantea un asunto que está notoriamente al margen del ámbito del artículo 21, hay recurrentes que sostienen que es imposible declarar la inadmisibilidad por cuanto no existe en nuestro ordenamiento jurídico ninguna norma que establezca este trámite. O sea, en tratándose del recurso de amparo, sostienen muchos litigantes que frente a esta forma de impugnación no está contemplado el trámite previo de la admisibilidad, como ocurre con los, llamaríamos, recursos ordinarios o comunes, ¿no? Y que precisamente por tratarse de una cuestión urgente que requiere una respuesta inmediata, no podría el tribunal respectivo detenerse en cuestionamientos formales. Tenemos nosotros en nuestra sala, digo nosotros, saludo a los 5 ministros, ¿no? Tenemos en nuestra sala opiniones que acogen esta teoría de rechazo a la inadmisibilidad sobre la base de lo siguiente, que la acción de amparo constitucional tiene un carácter protector de la libertad personal y la seguridad individual, cuando la privación de tales derechos a juicio del amparado, reviste caracteres de inconstitucionalidad o ilegalidad, por lo que su tramitación debe ser urgente. Segundo, en ninguna norma de nuestro ordenamiento se exige que la interposición del arbitrio sea sometida a examen previo de admisibilidad, porque de acuerdo al auto acordado de la Corte Suprema sobre el recurso de amparo del año 1932, debe resolverse a la mayor brevedad e ingresada la solicitud, el relator debe dar cuenta de inmediato al tribunal. Por último, en estado de fallarse el amparo, debe agregarse extraordinariamente a la tabla del mismo día y resolverse con preferencia a cualquier otro asunto. No procede declarar inadmisible un recurso de amparo, pero que son hasta ahora argumentos de minoría. La opinión dominante entiende que los límites previstos por el artículo 21 son infranqueables y que carece de sentido admitir a tramitación un amparo en que se reclama por una situación absolutamente ajena a aquellas que pretende enfrentar el tantas veces citado artículo. Por ejemplo, leo de un fallo que la prescripción de la acción penal, exclusivo argumento de la defensa oral escuchada por esta Corte, en cuanto provoca la extinción de la responsabilidad penal, es una materia sustantiva que se halla al margen del ámbito procesal del artículo 21 de la Constitución. Uno podría decir que para estar en estado de fallarse con urgencia el recurso de amparo debe ser admisible, como lo deben ser todos los recursos. Pero como acabo de indicar, es un tema que es objeto de permanente discusión y debate.
En más de algún caso hemos señalado que, de acuerdo al artículo 466 del Código Procesal Penal, le corresponde al juez de ejecución, rol que desempeñan hasta ahora los jueces de garantía, conocer de los reclamos que los condenados hagan valer en ejercicio de los derechos de la normativa penal y penitenciaria les otorga. Y es en esta sede, estimamos algunos, que donde pueden plantearse muchos asuntos equivocadamente rotulados como recursos de amparo. En el recurso de amparo no hay un procedimiento contradictorio, salvo que se escuchan los alegatos de las partes y después se resuelve. En cambio, sí lo puede haber ante el tribunal de ejecución, que tendrá que escuchar a todos los involucrados, ¿no es cierto?, en una reclamación, por ejemplo, por traslado de una cárcel, tendrá que escuchar a todos los involucrados y se podrá debatir sobre el tema. Pero todos sabemos que los jueces de ejecución no existen hasta ahora. Es decir, no quiero decir con eso que los jueces de garantía chilenos no se esfuercen en cumplir con las labores de los jueces de garantía, pero resulta que carecen de un requisito fundamental, cuál es de que los jueces de ejecución no deben ser jueces de juicio y sentencia, ¿no es cierto? En eso está toda la doctrina de acuerdo, no deben ser jueces de juzgamiento, sino que deben ser jueces autónomos, independientes, separados de los magistrados de juicio y sentencia, ¿no? Y deben reunir otra serie de requisitos. Por lo tanto, el artículo 466 es una ventana o una puerta, si se quiere, abierta para poder plantear ahí, creemos algunos ministros, ¿no?, varios de los asuntos que no son llevados por la vía del amparo y que fracasan en esa sede, digamos. Sabemos que muchos autores chilenos, como la propia Corte Suprema, han destacado la asignatura pendiente que tiene Chile de establecer los jueces de vigilancia penitenciaria, jueces de ejecución o como quiera llamárseles, que deben ser autónomos y especializados y, como ya recordamos, separados de los jueces de juicio y sentencia. Durante la tramitación de la reforma procesal penal, si uno analiza la historia, ¿no?, de lo que vino a ser después del Código Procesal Penal, se dejó expresamente establecido que era necesario crear los jueces de ejecución, pero mientras no se crearan, sus funciones las desempeñarían los jueces de garantía. Por eso decimos que es una asignatura pendiente que tiene nuestro sistema jurídico procesal, ¿no? A este respecto, considero muy relevante el razonamiento de mi apreciado maestro, el profesor Alfredo Echeverri, en la introducción a su proyecto de Código Penal para Chile, publicado el año 2016, y que no lo digo por haber sido su discípulo y auxiliar durante muchos años, sino por la calidad del texto. Es un proyecto que todo abogado o interesado en los temas penales debería leer. Señala que una idea importante del proyecto es que la ejecución tanto de las penas como de las medidas de seguridad deben realizarse bajo la vigilancia de una clase especial de tribunales, los tribunales de ejecución penitenciaria o el nombre que prefiera dárseles, a los cuales se otorgan importantes atribuciones. Y nos dice el maestro que materias tan relevantes y delicadas no deben quedar en manos de los tribunales ordinarios de enjuiciamiento y sentencia, que no están hechos para seguir el curso de la vida de los condenados después de dictado el fallo, y que carecen de tiempo y de especialización para ello. Ni tampoco deben quedar en manos de organismos administrativos que deberían decidir sobre materias tan graves como la libertad y la forma de vida de los condenados. Hace un par de años, el Instituto de Ciencias Penales, bajo mi presidencia,
y la Corte Suprema, bajo la presidencia del ministro don Haroldo Brito, organizaron un seminario internacional en el cual se debatió, entre otros temas vinculados a la libertad condicional, el de los jueces de ejecución, que fíjense ustedes, ya en la década de 1920 fueron instaurados en Brasil, país que en este ámbito al menos es pionero en todo el mundo. Los instalaron en 1924. Sabemos que una de las principales cuestiones que se plantean como complejas dice relación con la precisa naturaleza de estos tribunales, cuál debería ser el perfil de sus jueces y sobre todo su separación de los órganos administrativos encargados de la ejecución penitenciaria. Alguien ha dicho que deberían ser un vértice entre la judicatura y la administración, lo que no es fácil de materializar y es lo que ha creado muchos problemas en numerosos países que han establecido estos magistrados, ¿no? Y origina la crítica de que no pueden ser un ente híbrido, que sea mitad juez y mitad órgano administrativo. En todo caso, el Ministerio de Justicia nos ha informado a la Corte Suprema hace ya tiempo que ha enviado al Parlamento un proyecto de reforma al Código Penal y también un proyecto de ley general de ejecución de penas que incluiría a estos jueces de ejecución. Por lo tanto, es un tema que obviamente va a originar mucho debate en el futuro. Ahora bien, los recursos de nulidad, ¿no? Son como la estrella, por así decirlo, en materia recursiva en el Código Procesal Penal y todos conocemos las características que se les asignan a estos recursos y que por la ilustración de la audiencia yo no voy a repetir porque sería injurioso para ustedes, ¿no? Entre tales características sí sobresale la de ser, al igual que en la antigua casación, un recurso de derecho estricto, que da lugar a una revisión que está restringida a las causales de nulidad invocadas, establecidas en la ley, y cuya violación debe explicar de manera concreta el recurrente, conjuntamente con su directa influencia sustancial en la decisión pronunciada. El carácter sustancial de la infracción, explican los profesores Horvitz y López, supone que la infracción sea de tal entidad que comprometa los aspectos esenciales de la garantía. Y citan la jurisprudencia alemana, conforme a la cual la infracción alegada debe afectar en forma esencial el ámbito de derechos del recurrente y no sea de una importancia meramente secundaria. En un fallo hoy día ya antiguo, ¿no?, del año 2002, antiguo para la audiencia juvenil, naturalmente, ¿no? No para mí, en un fallo la Corte Suprema declaró que al requerir la ley que la infracción sea sustancial, está exigiendo que sea trascendente, de mucha importancia o gravedad, de tal modo que el defecto sea insalvablemente ineficaz frente al derecho constitucional al debido proceso. Sabemos que la Corte Suprema tiene competencia para conocer de las causales de nulidad previstas en el artículo 373 letra A y 373 letra B. Últimamente se ha reclamado por vía del recurso de nulidad contra juicios orales que se han llevado a cabo por videoconferencia. Eso es una materia muy nueva y muy novedosa también para los tribunales, ¿no? Objetándose en forma genérica estos procedimientos. En un fallo de 22 de junio del año 2020, o sea, de hace unos meses atrás, ¿no?, la Corte desestimó un recurso de nulidad que reclamaba contra un juicio oral por videoconferencia, objetando en forma genérica estos procedimientos. Se dijo
que en la fundamentación el recurrente no sostiene alguna vulneración de derechos o garantías constitucionales específicas que haya incidido causalmente en el resultado del juicio de manera sustancial. El reclamante no explica a esta Corte de la manera concreta y específica exigible en un recurso de derecho estricto cuál es la precisa garantía constitucional personal que le fue desconocida con directa influencia en la sentencia condenatoria dictada en su contra. Es decir, no es suficiente con, ¿no es cierto?, sostener que el juicio por videoconferencia, ¿no es cierto?, no se ajusta a tales y cuales principios o a tales y cuales normas, sino que, como es un recurso de derecho estricto, el reclamante debe demostrar la específica vulneración de garantía que ha sufrido y cómo ello ha incidido causalmente en la resolución o en la sentencia final, ¿no sé? Por último, hay algunas materias muy recurrentes como motivos de nulidad. O sea, acabo de mencionar un tema que es muy novedoso, ¿no?, de los juicios por videoconferencia y que entró al debate de la discusión jurídica como consecuencia de la pandemia, ¿no? Pero hay algunos otros temas que ya son antiguos y ya son antiguos en la jurisprudencia. Y ahí se puede mencionar a título de ejemplo, y más que nada por la habitualidad en el empleo del recurso de nulidad, las condenas por delitos de llamado microtráfico del artículo 4 de la ley 20.000, ¿no es cierto?, en casos en los cuales, ¿no es cierto?, digamos, por lo menos en una cierta tendencia de la segunda sala de la Corte Suprema, por lo menos durante unos 3 o 4 años, o un poco más incluso, se acogieron los recursos de nulidad que sostenían, ¿no es cierto?, que no se había cumplido con la exigencia del artículo 43 de la ley 20.000, ¿no es cierto?, que obliga a digamos, aportar a la investigación una pericia técnica que se refiere, entre otros elementos, a la pureza de la sustancia estupefaciente incautada, ¿no es cierto? Y entonces fue precisamente la ausencia de este informe técnico que le permitió a numerosos abogados recurrentes alegar precisamente, ¿no?, que se debía anular la sentencia de acuerdo al artículo 373, letra B del Código Procesal Penal, porque habría existido una infracción de ley, ¿no es cierto?, infracción de ley al calificar como delito de tráfico de droga del artículo 4 una conducta, ¿no?, de tenencia o transferencia de pequeña cantidad de droga cuya pureza no fue establecida. Como ya he dicho, la Sala Penal durante varios años siguió la doctrina de que no existiendo este examen técnico sobre contenido y pureza de la sustancia estupefaciente en relación con el requisito de que debe tratarse de una sustancia que ponga en grave peligro, ¿no es cierto?, la salud pública, etcétera, etcétera. Bueno, elementos que yo creo que son conocidos en general de todos los colegas, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista, entonces, y apoyándose en la importancia y en la trascendencia que tiene el bien jurídico para el análisis de un tipo penal y en particular el elemento de la antijuricidad material de la conducta, al no tenerse por establecida la lesividad social de la conducta y por lo tanto no establecida la lesión o al menos el peligro para el bien jurídico, fueron acogidos numerosísimos recursos de nulidad, pero tendencia que yo diría a partir del año pasado, me parece, o fines del año 18, empezó a cambiar y hoy en día es una tendencia absolutamente minoritaria, ¿no?
La tesis mayoritaria de la sala es que ese elemento pericial, ese informe, no es un elemento que esté exigido en el tipo penal y por lo tanto no puede ser tomado en cuenta su ausencia para, rechazar la configuración de la conducta de tráfico. Aquí está envuelta una decisión crucial previa, ¿no? Ustedes advertirán que hay una decisión crucial previa, cuál es si estamos ante un delito de peligro concreto o ante un delito de peligro abstracto, decisión que influye directamente en las conclusiones dogmáticas, político-criminales y también procesales, ¿no? Mi personal opinión está contenida en las numerosísimas sentencias, ¿no?, que me tocó redactar o intervenir y firmar. Las figuras de peligro abstracto, porque el Ministerio Público sostiene que este delito de tráfico de drogas es un delito de peligro abstracto. En mi opinión, las figuras de peligro abstracto son delitos, como lo dice Juan Bustos y Sergio Politov, son delitos de peligro, pero sin peligro, ¿no es cierto? Delitos de peligro sin peligro, como lo catalogan estos dos maestros en un antiguo artículo publicado en la Revista de Ciencias Penales en 1968. Son delitos de peligro en los cuales puede no haber ningún peligro y sin embargo se castiga igual la conducta. El peligro es presumido por la ley, no se requiere su comprobación y por ende la sanción penal es aplicable aunque el objeto jurídico no haya corrido ningún peligro. O sea, hay una presunción de la existencia del peligro. Señalan estos maestros Bustos y Politov que cuando se trata de esta presunción de derecho del peligro, se está presumiendo justamente la base misma sobre la cual se construye el delito, es decir, el injusto. O sea, se construye un delito a partir de un concepto vacío. Volvamos a Sergio Politov, pero ahora acompañado de nuestro directo amigo y colega don Jean-Pierre Matus. ¿Qué nos dicen? La punibilidad por la sola realización de la acción legalmente prevista, sin que el juez necesite verificar si el hecho pudo o no significar en la realidad un riesgo para el bien jurídico tutelado, significa, al prescindir de la pregunta acerca de la realidad del peligro, transformar los delitos de peligro abstracto en simples actos simples actos de indisciplina social. Fíjense que Binding, pues el gran Binding a comienzos del siglo XX fue pionero al advertir que en los delitos de peligro abstracto existe una presunción de derecho de la peligrosidad del comportamiento, de manera que un gran número de hechos no delictivos terminaría incluido en el ámbito de lo delictivo. Actualmente, una profesora tan joven, ¿no?, y tan connotada como doña Tatiana Vargas, nos dice que estos delitos se basan en una presunción de derecho, siendo posible aplicar penas sin que exista peligro alguno, pudiendo llegarse a castigar conductas totalmente inocuas. Con ello se ponen en duda principios elementales dentro de un Estado democrático de derecho. No solo el principio de protección de bienes jurídicos, el de culpabilidad y el de proporcionalidad, sino también importantes principios procesales como la presunción de inocencia y el indubio pro reo. No es necesario recordar que las presunciones de derecho en materia penal están proscritas, están prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, a juicio, yo creo, de numerosos autores, ¿no?, las figuras de peligro abstracto entran en tensión con principios cardinales limitativos del jus puniendi estatal. Y perdonen lo que voy a decir, pero así lo expongo en mi libro, más bien un librito nomás, porque tiene 192 páginas, ¿no?, pero en mi librito sobre el derecho penal liberal y los principios cardinales, publicado en el año 2018 y que cuando se reabran las librerías ustedes pueden ir a comprar. En particular,
el principio de ofensividad, vinculado estrechamente al de exclusiva protección de bienes jurídicos, que se inserta, como todos sabemos, en un derecho penal propio del Estado democrático de derecho. El bien jurídico, nos dice el inolvidable profesor Juan Bustos, surge como un límite material claro a la actividad del Estado, ¿no? Y como dice el profesor Matus en un artículo del año 1996, precisamente en la revista Universum de esta universidad, de la Universidad de Talca, dice que es obvio a estas alturas destacar la función garantista que se le atribuye al bien jurídico por la doctrina mayoritaria, ya sea como límite a la formulación de los tipos legales, ya como el principio de lesividad incordiado en la configuración de delitos concretos. Y por último, para finalizar sobre este tema, no, porque obviamente hay mucho escrito sobre el mismo, cito a distinguido colega don Eugenio Raúl Zaffaroni, que fuera juez de la Corte Suprema Argentina, como todos sabrán. La ofensividad penal es una directiva dirigida al legislador, pero ahora viene, a mi juicio al menos, lo importante para un juez. Pero también está dirigida al juez, que no puede considerar prohibida la concreta conducta, o sea, el supuesto de hecho, si en el caso no ofende ningún bien jurídico, porque el juez siempre debe dictar las sentencias en el marco de la Constitución. Sabido ustedes que saben mucho más derecho penal que un antiguo profesor como yo, ¿no es cierto? Saben que hay determinadas doctrinas contrarias que sostienen que no es misión del derecho penal la tutela de los bienes jurídicos, sino la vigencia de las normas. Ahí está toda la doctrina, ¿no es cierto?, del profesor Jacobs y sus seguidores. Pero yo creo que los asistentes a este evento, que creo que muchos adhieren, igual que yo, al derecho penal liberal, tenemos claro que esa doctrina conduce con su repudiable tesis del derecho penal del enemigo a que los infractores de las normas no sean catalogados como personas, porque son los catalogados de no personas, es decir, no pertenecen a la categoría de personas y no deben ser tratados como tales. Las consecuencias que se derivan de esta concepción creo que no necesitan ser destacadas en un seminario de juristas, no del talante de todos quienes están presentes. Creo que es oportuno, señor Carnevali, distinguido profesor, poner término a la exposición. Bueno, muchísimas gracias, don Carlos, por su magnífica exposición y tan ilustrativa. Y vamos a dar el pase al público presente para que pueda formular directamente sus preguntas. Así es que el que desea hacerlo, bueno, puede abrir el micrófono e indicarme, por favor, quién desea realizar alguna pregunta. Diego, el profesor Palomo le va a hacer alguna pregunta. Bueno, profesor Quinsemilla. Bien, don Diego Palomo. Diego. Hola Raúl, muchas gracias por la instancia. Felicitaciones al profesor y al ministro don Carlos Quinsemilla y por su brillante exposición, que además ofrece un montón de alternativas de preguntas, no solamente en lo que dice relación con el recurso de nulidad, en lo cual yo me voy a enfocar, sino que también la muy nutrida información que ofreció a propósito de las alternativas tan creativas que se dan a propósito del recurso de amparo. O sea, sería ideal poder contar con ese material, pero yendo al grano en cuanto a las preguntas. Profesor Kinsmiller, hace algunos años atrás tuvimos como Estado un tirón de oreja
a propósito del caso Norín Catrimán con Chile, Claro. del año 2012, si no me equivoco. Y fue un tirón de orejas que de algún modo rozó la situación del recurso de nulidad penal, pero lo rozó no en su dimensión de regulación normativa, sino que en su dimensión aplicativa. Vale decir, lo que en esa sentencia de la Corte Interamericana se señala respecto al recurso de nulidad no es que no cumpla su regulación los estándares previstos tanto normativamente en los artículos 8 y 14 de los textos que todos sabemos, sino que más bien su aplicación ha sido excesivamente restrictiva. La pregunta es si a partir de ese tirón de orejas ha cambiado algo en el panorama nacional a su juicio, si se ha flexibilizado el conocimiento y resolución de estas materias, de estos recursos de nulidad, entendiendo que, por lo que yo le escucho y le escuché, usted entiende más al recurso desde la perspectiva del derecho penal liberal, más como garantía que como control de las decisiones de las Cortes. Esa es una primera pregunta, profesor. La segunda que me permitiría hacerle dice relación con una cuestión mucho más puntual y que me gustaría conocer su opinión. ¿Qué relación o influencia debiese tener la sentencia de nulidad con reenvío y la nueva sentencia que se dicte por el Tribunal de Grado? A su juicio, ¿debiese tener alguna relación o ninguna relación? Porque de algún modo la Corte, al anular y reenviar, manda un mensaje, pero también jurídicamente esa sentencia desaparece del ordenamiento jurídico. Entonces, ¿dónde está el punto de equilibrio a su juicio? Y la última pregunta, para no monopolizar toda ella, es, a su juicio, ¿cómo se satisface la denominada prohibición de reformatio impeius en el Código Procesal Penal, justamente a propósito del recurso de nulidad, con una regulación que está como a medio camino, si me permite la expresión? Estoy pensando en el inciso segundo del artículo 387 del Código Procesal Penal. ¿Qué razones de fondo concurrirían para limitar esa prohibición de reformatio impeius de acuerdo al tenor del 387, inciso segundo? Porque lo que yo veo ahí es una solución puramente pragmática de cortar el tema en algún momento e impedir seguir discutiendo la cuestión. Pero eso nos lleva al riesgo de que en ese segundo juicio exista una especie de patente de corso para que se puedan incurrir en nuevos vicios que no van a ser posibles de ser corregidos o revisados por una corte superior en circunstancias que no se den los presupuestos del artículo 387. Ahí lo dejo, profesor, para no aburrirlo ni atosigarlo. Bueno, no, si no me aburro. Gracias, Diego. Profesor Quinsemile, si puede mejor. ¿Al tiro? Sí, mejor. Bueno, mire, respecto del primer tema que usted plantea, en cuanto a que yo estaría considerando, así me pareció escuchar, el recurso de nulidad, ¿no es cierto?, como más bien una garantía que en vez de un mecanismo de control, ¿no es cierto?, de la sentencia. Bueno, es una forma, claro, de verlo, pero yo pienso de que en mi personal opinión, y ahora tengo que redactar un fallo en que se mezclan los dos aspectos precisamente, ¿no?, de la garantía y además el mecanismo de control en relación con las posibilidades de recalificación del delito que tiene el tribunal del juicio oral, ¿no?, que cuando en la etapa de deliberación puede modificar los hechos de la acusación y puede incluso imputarle otro delito, y ahí viene todo un problema, porque ahí está el tema del control que debería ejercerse.
De manera que yo personalmente no creo tener esa posición que separe o que haga incompatibles como diríamos, ambas categorías, ¿no? Yo creo que evidentemente a través de la letra A se están protegiendo las garantías fundamentales del individuo. Creo que a través de la letra B también se protege una garantía. ¿Cuál es la garantía de que su caso se resuelva correctamente conforme al derecho vigente, ¿no? Y creo que eso asimismo implica una forma de control. Es lo que yo personalmente aprecio. Ahora, la relación, usted me decía, entre la sentencia, es cuando se anula una sentencia y vuelve entonces, se anula el juicio y la sentencia y vuelve para que se dicte la nueva sentencia. Ese parece que es el problema, ¿no? Supongo, así lo entendí yo, ya. Y que eso implicaría, no sé, usted me dijo si eso implicaba mandarle un mensaje a los jueces que van a dictar la nueva sentencia. Sí, en definitiva, sí, como cuando se invalida, desaparece esa sentencia, desaparece jurídicamente, Sí. pero el punto es, desde una perspectiva más real, si de algún modo causa o debiese haber alguna influencia en el pronunciamiento que se genere a propósito de ese segundo juicio. Bueno, claro, pero es que ahí estamos hablando entonces de una nueva sentencia que va a dictar, ¿no es cierto?, un tribunal oral no inhabilitado. Exacto. Ya, es que entonces en realidad la pregunta no está bien, perdone que lo diga así, creo que no está bien dirigida al tribunal que anuló la sentencia, porque usted me señala si debería eso implicar alguna influencia o debería de alguna forma incidir, ¿no es cierto?, en el fallo nuevo. Bueno, habría que preguntarle a los jueces orales, ¿ah?, que han tenido esta experiencia, si ellos se han sentido influenciados o coaccionados por la sentencia que anuló. Claro, porque ellos serían teóricamente los sujetos pasivos de esa influencia. No somos no somos, pero bueno, no son los jueces de la sentencia anulatoria, no están pensando obviamente en enviarle mensajes ni influir a los jueces del tribunal oral, ¿no? Habría que preguntarle, hacer un estudio con los tribunales del juicio oral y ahí preguntarle si ellos estiman que se ven influidos o no sé, de alguna otra forma presionados o algo parecido. A mí me da la impresión de que no es así, pero no sé, no, porque es un tema propio de ellos mismos, digamos. Así lo vería yo. Ya, y respecto, bueno, no me quedó muy clara la última precisión respecto de la reformatio impeius que dice usted a propósito del 382, etcétera. El 387, inciso segundo, 87. Sí. que de algún modo le pone un tope, un límite a esa prohibición. Sí. Entonces, ¿cuál sería su opinión respecto a ese límite? Porque si no se dan los presupuestos que están previstos en la norma, es perfectamente posible que esa prohibición no rija y se vaya por lana y se salga trasquilado, o en segundo lugar, que en ese segundo juicio se puedan incurrir en vicios que no puedan ser corregidos luego porque no va a existir la posibilidad de recurrir en contra de ellos. Salvo que usted piense que la vía para recurrir en contra de esos vicios no recurribles vía nulidad sean recurribles vía recurso de queja o algún otro mecanismo. Mire, yo personalmente, por lo menos en este momento, no recuerdo yo que se nos haya planteado, que se haya visto o se nos haya planteado ese tema, no por la vía del recurso de nulidad. Yo no me atrevería a afirmar que eso haya sido así, no lo recuerdo ahora en este momento, pero no me acuerdo de mi experiencia y yo llevo 13 años en la segunda sala penal, así que algo, más o menos, no es que haya aprendido algo, pero por lo menos he trabajado bastantes años en esto, así que, pero no me ha tocado ese problema, no me ha tocado que lo hayamos analizado ese tema
honestamente no tengo no participo de esa visión suya, no creo que hayamos tenido esa interpretación frente a esa disposición, ¿no? No. Pero no significa que no podía el día de mañana tenerla alguien. Bueno, muchísimas gracias, Miller. Vamos a ofrecer la palabra. Creo que hay dos preguntas, no sé si de María Eugenia Leguía, no sé si quería hacer una pregunta, por lo menos en el chat aparece indica su nombre, y también de Macarena Calas, no sé si quiere, ¿no? Aquí. Bueno, se ofrece la palabra para que alguien quiera formular alguna pregunta. Ministro. Estoy revisando acá. Pablo Campos por acá. Pablo. ¿Cómo le va? Bueno. ¿Qué dice, joven? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, don Carlos. Mucho gusto. Bien Hola, bien Pablo, deportivo, ¿no? Está bien eso, bien deportivo. Es que allá en la segunda sala yo reto a los abogados cuando llegan sin corbata y sin chaqueta. Pero no es el caso de don Pablo, que es un hombre muy elegante, siempre llega muy bien presentado. Gracias, don Carlos. Quería hacer una consulta bien puntual y respecto del recurso de nulidad. Y conocer cuál es su opinión acerca de la importancia y de la trascendencia que tiene la exigencia de preparación del recurso de nulidad. Y si usted observa alguna vinculación con la buena fe para litigar en relación a esta exigencia que está establecida en el artículo 377 del Código Procesal Penal. Sí. Esa es la consulta. Sí, mire, precisamente fíjese que oportuna su pregunta, porque a ver, me parece que el día de ayer estábamos discutiendo precisamente un tema de preparación de un recurso de nulidad que nosotros ya habíamos declarado admisible, así que lo habíamos dado por preparado. Pero el señor abogado del Ministerio Público insistió en que no era un recurso que no estaba preparado, etcétera. Pero bueno, ya no era la oportunidad porque ya lo habíamos declarado admisible y por lo tanto no se puede volver atrás en general, ¿no? Ahora, yo diría que en eso la Corte ha tratado de ser, bueno, por una parte, claro, de cumplir con esa exigencia, pero también no de ser de una estrictez absoluta y total que pueda dejar a mucha gente sin recurso, ¿no? O sin su recurso, que muchas veces, bueno, el que el recurso no esté bien planteado, no haya sido preparado o no haya sido bien preparado, no es un problema imputable valga la redundancia, al imputado, ¿no? Sino es un problema de su defensa jurídica que no cumplió bien con esa exigencia. Entonces, desde ese punto de vista, tratamos de analizar en la forma, yo creo que restrictiva, razonablemente restrictiva, el tema ¿no? de la preparación, ¿no? Es como le digo, ayer precisamente estuvimos discutiendo ese tema. Y yo creo que me da la impresión, puedo estar equivocado, yo como lo dije al comienzo, yo no soy experto en derecho procesal, ¿no? Ni experto en nada tampoco. Bueno, siempre me he dedicado obviamente al estudio y a la investigación de las ciencias penales, ¿no? Así que en realidad son temas más propios para un experto en materia procesal. Pero yo pienso que las tendencias modernas yo creo que van yendo se van acercando cada día más a limitar las exigencias de este tipo. Me da la impresión de que hay una tendencia a ir siendo menos restrictivo en esta materia. Ahora, no sé cómo estará pensado esto en el ámbito procesal civil, yo no me he preocupado obviamente mucho de esa reforma, pero ahí también tendrá que plantearse el tema de la admisibilidad, ¿no? Que es tan propia de los recursos civiles, ¿no?
Así que, pero me da la impresión que la tendencia apunta a eso, ¿no? A ir disminuyendo, no eliminando, pero ir disminuyendo o atemperando los obstáculos formales, ¿no? Sobre todo obstáculos formales, como digo, que uno se da cuenta de repente cuando lee un recurso de nulidad o cualquier recurso, de repente dice, oye, ¿quién habrá hecho este recurso? ¿No es cierto? Este recurso está pero muy mal redactado, ¿quién será el que lo hizo? Y empiezan los comentarios y las cosas, pero después uno dice, bueno, pero no es culpa del pobre preso, ¿no? Que qué sé yo, pues que está esperando que ojalá le pudiera resultar su recurso. Entonces yo creo que también desde ese punto de vista de que, bueno, se trata también de proteger, de cautelar, de garantizar el ejercicio de los derechos, ¿no? Así que yo pienso que así me parece que hemos tratado de actuar, ¿no? Obviamente no despreciar esa exigencia ni pasarla por alto, pero analizarla con una perspectiva un poco, como hoy día dicen la gente que maneja el lenguaje más moderno, con una perspectiva pro homine, ¿no? O pro persona, ¿no es cierto?, como señalan los juristas modernos. Eso es lo que yo diría a ese respecto, pero como le digo, su pregunta viene muy a tiempo, porque ayer nomás estuvimos discutiendo sobre eso, pero ya era un tema que ya habiéndolo declarado admisible ya no se podía, obviamente, a pesar de que en realidad, revisando bien el asunto, no estaba cumplido cabalmente el artículo, no había este reclamo en todos los momentos, en todas las, etcétera, lo que exige la ley, ¿no? Pero ya se había admitido a tramitación. Así que eso es. No sé si le es de alguna utilidad. A lo mejor seguramente no le será de ninguna, pero si le sirve de algo. Sí, ahí. Gracias, profesor. Sebastián Undurraga, que tiene una pregunta. Nuestro colega. Bien. Muchas gracias. Hola, joven, ¿cómo le va? Don Raúl, buenas tardes, presidente. Yo siempre lo voy a tratar de presidente, aunque la instancia sea más informal y sea una instancia académica. Bueno. Pero mi pregunta, señor presidente, va en una línea radicalmente distinta y es la siguiente y merece una breve introducción. Actualmente en la Cámara de Diputados se está discutiendo un proyecto de ley que ha sido planteado por el Ejecutivo y que precisamente parece ser una reacción en algunos temas a la robusta línea jurisprudencial de la segunda sala en atención a los fallos de nulidad que contemplan o que acogen nulidades por errónea aplicación del derecho cuando no se verifica antijuricidad material en los delitos de microtráfico por la falta del informe acerca de la pureza de la droga. Entonces, está existiendo actualmente una reacción a través de este proyecto de ley que se tramita hoy en el Congreso. Obviamente, esta parece ser una tendencia bastante común hoy en día, legislar con miras al populismo punitivo. Todos sabemos el rendimiento que tiene el populismo punitivo desde el punto de vista electoral y desde otros prismas que no son atingentes a este contexto. Pero mi pregunta es a la inversa, si tiene la Corte Suprema algún rol a través, o le parece que la Corte Suprema debe tener algún rol o alguna autocomprensión de su rol como organismo máximo del Poder Judicial, de controlar a través del recurso de nulidad y especialmente a través de las causales de las letras A y B del artículo 373 del Código, el populismo punitivo y en general las malas leyes y las leyes que terminan por restringir libertades ciudadanas y ampliando normativas que permiten a las policías restringir en general libertades de las personas. Bien, bueno, usted sabe, ¿no?, que de acuerdo a la Constitución Política, artículo 76, los proyectos de ley que atañen a la organización y atribuciones de los tribunales tienen que ser enviados
a la Corte Suprema para que emita un informe. Así que ahora, si es un proyecto de ley exclusivamente penal, que solo modifica la ley 20.000, por decir algo, o solamente que no atañe para nada a la organización y atribuciones de los tribunales, cosa que veo difícil, bueno, de eso va a depender que lo manden o no lo manden para que la Corte Suprema emita un informe. Es la forma que tiene la Corte de hacer ver su opinión o de hacer escuchar su opinión. Ahora, que esa opinión influya o no influya en el parecer de los legisladores, bueno, eso es algo que no se puede saber de antemano, ni a lo mejor no se puede saber nunca tampoco. Así que, pero esa es la única forma, ¿no?, que tiene la Corte de hacer frente a proyectos de ley que están en tramitación, porque ese es un trámite establecido en la Constitución, ¿no?, indispensable, ¿no? Así eso tendríamos que esperar que llegara, eso si es que nos consultan, y ahí emitir la opinión que nos parezca, pero en general, si es una cuestión meramente sustantiva nomás, a lo mejor ni la mandan, o si lo envían, la opinión mayoritaria dentro del Tribunal Pleno de la Corte, ¿no?, de los 21 ministros que se reúnen, la opinión mayoritaria es que no procede informar proyectos que son solamente sobre materia sustantiva, ¿no? Solamente procede informar sobre materia relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, ¿no? Yo siempre he sido de opinión de que se puede informar la materia sustantiva, pero bueno, esa es la situación, ¿no? Ahora, eso es en cuanto a un control, a un peligro, a un proyecto que usted dice que está en tramitación. Ahora, usted también sabe, porque alega prácticamente todos los días y lo hace con mucho brillo, sin duda, ¿no? Cree que la tendencia en esta materia de que a usted le preocupa ya cambió, porque así ocurre en los tribunales colegiados, ¿no? Así ocurrió con esta materia, ¿no? De que ahora la opinión mayoritaria es contraria a la de los años anteriores, y hoy en día entonces en general se rechazan los recursos de nulidad que alegan eso que usted recuerda, ¿no? Y de lo cual yo traté de referirme con algún detalle, la falta de lesividad de la conducta, etcétera, ¿no? Hoy día eso sale seguramente, creo que hay 2 votos que se mantienen en favor de esa tesis, o sea, sale 3-2, rechazado el recurso. Ahora, según la orientación. Ahora, bueno, eso podría cambiar algún día, pero esa es la situación, esa usted la conoce. Así que, pero naturalmente detrás de eso hay un tema mucho más importante, ¿no?, que, como ya decía yo, ponerse de acuerdo en de qué categoría de delito estamos hablando, ¿no? Si es un delito, todos sabemos que es un delito de peligro, pero ¿de qué categoría? ¿De qué? Ahora, los autores más modernos hoy día hablan de delitos de peligro abstracto concreto, abstracto guión concreto. Y también el otro día escuchaba a alguien que decía delitos de idoneidad abstracta. O sea que en materia terminológica hay novedades, ¿no? Hay novedades y bueno, se nota que el tema está permanentemente en discusión, ¿no? Ahora, yo eso de delitos de idoneidad abstracta no lo entendí mucho, porque significa que la conducta abstractamente es idónea para lesionar el bien jurídico o ponerlo en peligro. Entonces, es lo mismo, ¿no es cierto? Es una conducta que de manera abstracta pone en peligro el bien jurídico, y no veo la diferencia con el clásico delito de peligro abstracto. Pero bueno, hay que naturalmente ser tolerante y estudiar todas las distintas opiniones, ¿no? Seguramente todas tratan de aportar algo a la solución de los asuntos. Eso es, pues, señor. Bueno, muchísimas gracias, profesor Kinsemiller. Bueno, ya por la hora vamos a dar por finalizado este conversatorio. Bueno, quisiera agradecerle nuevamente, profesor, que nos haya acompañado en este ciclo de conferencias, y que haya podido atender las consultas que se le han formulado. Así que muchísimas gracias, y quisiera aprovechar... A ver, cierren por favor
Quisiera aprovechar entonces para invitarlos al último conversatorio que va a tener lugar el 18 de diciembre, que va a estar la profesora Joana Esquia, y va a tratar el tema desafíos y nudos críticos de la litigación estratégica. Ya se va a hacer el último conversatorio, y creo que coincide con el último día de clase, así que, bueno, sin más, despedirnos y, vernos en el próximo ciclo de conversatorio. Bueno, Muy muchísimas agradecido, gracias. ¿no? Muy agradecido. Muchas gracias. Gracias, don Muchas Carlos. gracias, profesor.